fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Esto es A Fondo. En esta ocasión vamos a tratar el tema del fin de una era, la de Donald Trump, y el inicio precisamente de una nueva etapa, la de Joe Biden. Y para esto, pues bueno, vamos a analizar este día, esta temporada de qué es lo que está pasando realmente. Y tengo el gusto de que me acompañen en esta ocasión en la mesa de A Fondo Silvia Núñez García. Ella es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Departamento Particular de América del Norte. Silvia, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo, por la invitación, un placer. Gracias. Y pues de la Universidad Iberoamericana nos acompaña Abelardo Rodríguez Humano. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales. Bienvenido, Abelardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Eddie Bill, él es director de inversiones de Stonewater Wealth. Bienvenido desde Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por tenernos aquí. Pues sin más, Silvia, yo te preguntaría, hemos visto a partir del 3 de noviembre, incluso antes, un Estados Unidos realmente muy convulso, con muchas críticas, acusaciones, descalificaciones, momentos difíciles que han puesto incluso a temblar en algún momento pues al mundo, porque Donald Trump parecía que estaba reacio a dejar la Casa Blanca, a reconocer los resultados, algo que finalmente sucedió ayer. Y pues bueno, yo con esto simplemente te quiero preguntar, ayer Donald Trump finalmente dice sí, reconoce parcialmente su derrota, pero pues ya inicia realmente y de manera formal la transición. ¿Qué nos deja, Silvia, la era de Donald Trump? De manera muy concreta me gustaría que nos dijeras qué nos deja tanto en Estados Unidos como nosotros los mexicanos. Pues mira, Eduardo, yo lo resumiría señalando lo siguiente. La presidencia de Donald Trump debe dejar no nada más a los Estados Unidos, sino al mundo en su conjunto, una enorme curva de aprendizaje. Vivimos durante 4 años una presidencia marcada por decisiones absolutamente inciertas y sobre todo por el deslinde de los Estados Unidos, de los organismos internacionales, una política exterior marcada sobre todo por el aislacionismo y basada en la amenaza en contra de todos aquellos que no estuvieran en consonancia con el proyecto de hacer a los Estados Unidos otra vez una nación exitosa. México, en este caso, fue uno de los países que desde mi punto de vista y por la vecindad que tenemos de más de 3,000 kilómetros territoriales con Estados Unidos y este escenario de interdependencia asimétrica, fuimos uno de los países que más debiera haber crecido a través de esta experiencia que fue muy compleja, marcada no nada más por el muro, por la descalificación de los mexicanos una y otra vez, pero al mismo tiempo por un cambio de gobierno en este país que yo creo que muchos que definían al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno progresista de avanzada, no podían esperar que fuera a ser tan cercano a los intereses de la presidencia de Donald Trump. Ahí es donde para mí tenemos sobre todo la gran lección y la necesidad de hacer un recuento muy pormenorizado, un análisis sobre todo de autocrítica en el caso de cómo reaccionó México ante las exigencias del gobierno de los Estados Unidos, en concreto del presidente Donald Trump, que desde mi punto de vista fueron siempre una actuación de parte de México de absoluta subordinación. Entonces creo que parte de esto se tendrá que revisar a pie puntillas, porque el escenario que tenemos ahora sí efectivamente es distinto, pero tenemos también que ser muy cuidadosos
para revisar cómo es que los distintos temas que gravitan sobre todo en la relación de México, la relación protocolizada, como el caso de la seguridad, el caso del comercio y el caso de la migración, va a continuar. México no se puede, no podemos deslindarnos de los Estados Unidos, y creo que seguimos sin aprender esto que es importante en la historia de nuestro país, que nosotros no podemos apostarle ni a los demócratas ni a los republicanos. Simple y sencillamente debiéramos haber aprendido ya que cada uno de estos dos partidos tienen una visión distinta de cómo administrar y llevar a cabo la política exterior de los Estados Unidos, y saber de alguna manera no solo adaptarnos, sino cómo mover nuestros intereses en el marco de las especificidades que cada uno de estas dos fuerzas políticas tiene de alguna manera determinadas. Gracias, Silvia. Eddie, te pregunto, ¿ustedes en Estados Unidos han sentido realmente un alivio después de que se conocen estos resultados, después de que concluye una presidencia tan, llamémosle, para hacerlo políticamente correcto, tan efusiva, tan delirante? ¿Tú crees que realmente este es el punto correcto con el cambio de gobierno? Sí, mira, Lalo, yo quiero decir que Silvia hace muchos buenos puntos en todo lo que está, pero la gente está muy agotada aquí. Hemos tenido 4 años de preparación para la guerra y muchos insultos y demás, y este es un cambio que es muy necesario para poder regresar a lo que eran los Estados Unidos hace 4 años. Este es un momento en el cual los Estados Unidos van a poder regresar a ser lo que son. Ahorita hemos tenido muchos años de peleas, muchos insultos, y al fin estamos llegando a un momento en el cual tenemos un gobierno dividido. Vamos a tener un presidente demócrata, pero vamos a tener un Senado republicano, y eso es importantísimo ahorita. Hemos estado teniendo muchos cambios y muchos cambios van a seguir viniendo aquí. Pero lo más importante es que Donald Trump ya no está en la oficina, y eso es bueno para los Estados Unidos. Abelardo, ¿cómo ves esta manera que ha tenido Donald Trump de despedirse de esta administración que sin duda va a ser recordada, va a pasar a la historia? Creo que es las primeras señales que estamos viendo, de alguna manera reencauzan todo el planteamiento estratégico, toda la fuerza institucional, todo el tema de la investidura sobre la cual la presidencia, sea quien sea, tiene sobre sí, y el hecho de, por lo menos a regañadientes, admitir que perdió, está mandando señales adecuadas, está permitiendo que los trabajos de transición, que la formación del gabinete se acabe del presidente electo Biden se acabe de constituir, y que empiecen los trabajos de aquí al 19 de enero para el traslado y la transferencia de información de todos los rubros que lleva la presidencia de la República en Estados Unidos. Entonces, esos son los primeros elementos que yo veo. Se reencauza el proceso institucional, se reencauza el proceso legal, aunque podemos ver de alguna manera, aunque quizás con menos fuerza, con menos espectacularidad, como se veía hace unas semanas, un descarrilamiento de Donald Trump. Entonces, estoy identificando que finalmente se logró imponer aquí la sociedad estadounidense, que hubo un riesgo extraordinario, pero que de alguna manera está en proceso de una transición que pudiera ser pausada, aunque con Donald Trump nunca se sabe. Él es presidente hasta el 20 de enero del próximo año. Silvia, ya revisando el libro, empezando a revisar el libro de La Tierra Prometida de Barack Obama, él hace una frase
puede sonar al lugar común, pero particularmente en este momento creo que cobra mucha importancia, donde dice que la presidencia que dejó él es totalmente diferente. Dice, quien ganó, refiriéndose a Donald Trump, es un hombre totalmente opuesto a todo lo que representó la administración que encabecé durante 8 años. ¿Tú crees que Estados Unidos dio un giro de 180 grados con Donald Trump con base a lo que venían haciendo anteriormente? Sin lugar a duda, y ahí quiero de alguna manera retomar lo que dijo Eddie es el colega que está con nosotros, Bill. Sí. Porque me parece de absoluta relevancia reconocer que efectivamente un porcentaje altísimo, la mayoría de los estadounidenses acabaron agotados precisamente por la manera de conducirse del presidente Donald Trump. Pero hay que tomar en consideración que al mismo tiempo fueron 70 millones de estadounidenses los que continuaron apoyando esta forma de gobernar. Esto no deja de ser una cuestión para mí preocupante, porque de lo que se ha hablado una y otra vez es que Estados Unidos es un país, desde mi punto de vista, ya no dividido, sino profundamente fracturado. Y parte de esto es una reacción que se da precisamente al gobierno previo de Barack Obama. Entonces, es como esta fórmula de la física, que a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Esto es exactamente lo que tuvimos en ciencias sociales con la elección de Donald Trump. Y ahí es donde, sobre todo desde el punto de vista del gobierno mexicano, veo que va a ser difícil de alguna manera, aunque reconozco que va a ser una relación, retomamos una bilateralidad institucionalizada, que este gobierno, que no ha llevado una relación institucionalizada con los Estados Unidos, pueda hacerlo de la manera, digamos, más armoniosa posible. Tenemos sobre todo una serie de temas muy complicados que están en confrontación. Podríamos decir, el tema del medio ambiente es uno de ellos, y cómo está gravitando esto en el asunto del famoso TEMEC, en lo que tiene que ver con el tema energético. Entonces, ¿cómo le va a hacer el gobierno mexicano para tender puentes con un régimen que además, y esto se ha venido señalando, identificaban que el régimen previo de México tenía una buena alianza con los demócratas y con el presidente Obama, y simple y sencillamente por eso todo aquello que representaba el pasado mexicano inmediato era necesario de refutarse. Entonces sí creo que ahí es donde tenemos pruebas interesantísimas a nivel de la gestión entre los dos gobiernos, de cómo va a empezar a operar la relación en los temas importantísimos como el ámbito migratorio, que está totalmente atascado en lo que tiene que ver con la cantidad de centroamericanos que se han quedado aquí en el país esperando que se resuelva su solicitud de refugio en los Estados Unidos, y otros temas más, como el tema que tenemos en la frontera a nivel del problema de las aguas fronterizas, y muchos otros. El tema de México con Estados Unidos me parece que lo resumiría de la siguiente manera: no hay ninguna relación que Estados Unidos tenga con el mundo que toque tantos temas de vida cotidiana de los estadounidenses como la relación que tiene este país con México. Y creo que ahí pues estoy resumiendo la verdadera beta que tiene de profundidad la relación bilateral México-Estados Unidos. Más de 35 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos. Se dice rápido, pero es un universo inconmensurable. Inmenso, sin duda. Abelardo, precisamente en esto hemos visto que ha sido una relación que pasó de ser, con la administración de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, de facetas diferentes con Donald Trump. Y ahora estamos a punto de brincar incluso a un tercer capítulo de esta novela que, más allá de cualquier situación,
no podemos negar que la relación geopolítica, la relación económica, bilateral, social, pues es indisoluble, Abelardo. Sí, no, formamos parte de una historia común, está vinculado a la historia misma de México, de los Estados Unidos. Es tan profunda la relación, como hace un momento comentó Silvia, y que además agregaría que tiene que ver, por supuesto, también con el flanco sur de Estados Unidos en su aproximación al mundo. Tenemos una frontera compartida en el Pacífico, vía aérea, marítima y terrestre. Tenemos un área compartida en el Atlántico, de igual forma, en el Caribe, Centroamérica, y además nuestra posición geoestratégica hace que el rol de México sea similar en proporciones, con todas las diferencias, al de Canadá, ya que ellos son el flanco norte. De ahí que además tengamos obviamente que resolver todos los elementos económicos, sociales, demográficos, etcétera, pero también la posición que México guarda en la relación a Estados Unidos de cara a la disputa de la política mundial frente a China, frente a Rusia, la emergencia de actores como India, lo que se está disputando. Vamos a ver de qué manera se va a resolver, o va a haber una transición con Corea del Norte. Todos estos elementos de la política mundial inciden de una o de otra manera por nuestra posición geoestratégica. Entonces el futuro de Estados Unidos está vinculado a México, y es tan amplio y tan profundo como la misma formación de ambos países, sin mencionar ya aquí el tema de la guerra en el siglo XIX. Gracias. Eddie, ¿qué es lo que ven ustedes, perciben de Estados Unidos, desde Estados Unidos, en esta nueva etapa? ¿Ven con buenos ojos la administración Biden en relación a su estricta cercanía, su estricta relación con México? ¿Cómo lo ven? Lo que tengo que decir es, tocando en lo que dijo Silvia, ella estaba hablando de reacciones químicas, pero todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. Hemos vivido en 4 años de muchos momentos de mano muy dura. Entonces no hemos tenido nada, o sea, vivimos en un extremo, no hemos tenido nada que es moderado. Lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar cómo vivir en medio, y eso es lo que creo que vamos a tener en los siguientes 4 años. Esto va a ser un periodo que va a ser muy similar al 1950. Y los últimos 4 años han sido más similar a los 1930. Y en los 1930 y en otros donde hay una personalidad tan fuerte en cargo de Estados Unidos, o hemos tenido tanto pelea con el mundo, son malos momentos económicos para Estados Unidos. En 1990 tuvimos a Clinton y fueron uno de los mejores años en Estados Unidos. Esto es lo que necesita Estados Unidos para poder regresar a ser el poder económico que fue hace varios años ya. Este es el cambio que necesitamos para poder hacer buenas estrategias conectivas con otros países. Vamos a poder hacer otros tratos con México, vamos a poder regresar a ver cómo parar la relación con China, qué vamos a hacer con varios países como Arabia Saudita e Irak. Entonces, este es el tipo de gabinete que está poniendo, el tipo de gobierno que necesita Estados Unidos para poder regresar a ser un poder grande otra vez. Pero concretamente con México, ¿se ve bien la posibilidad de que Joe Biden encabece ahora esta relación? ¿Cómo lo ven con México desde Estados Unidos? Yo te diré que para pelear necesitas a 2. Y Joe Biden no quiere pelear. Joe Biden lo único que quiere es resultados para adelante. Tiene un buen Senado, tiene una buena casa, entonces esto es lo que necesita para poder seguir adelante. Yo creo que Estados Unidos está diciendo, México estamos con manos abiertas y vamos a ver cómo podemos repararlo en 4 años. Silvia, ¿crees tú que se pueda o que vaya a tener relevancia
que la administración de López Obrador, del presidente mexicano, no haya tenido contacto alguno todavía con la administración del presidente electo Biden, de que incluso la visita que tuvo a Estados Unidos no tuvo ni cercanía con Joe Biden ni cercanía con los demócratas. ¿Esto puede pesar o es algo que realmente va a quedar en el olvido? Bueno, comenzaría por decir que la visita que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue una visita sui generis, no fue una visita de Estado, por lo tanto es que se circunscribió prácticamente a una invitación personal del presidente para que funcionara para los fines políticos del propio presidente Donald Trump. Entonces no es de extrañar que no se reuniera ni estuviera en el Congreso, ni fuera acompañado de su gabinete, pero bueno, ese es el estilo de la manera en la que el presidente de México está haciendo la política exterior, y no debemos de mezclar. Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, Joe Biden es un hombre de Estado, conoce todos los protocolos, tiene una larga experiencia como vicepresidente de una de las administraciones más importantes en la historia histórica de los Estados Unidos, el primer presidente afroamericano, y tiene perfectamente claro cuáles son las deudas que ha dejado la presidencia Trump en relación a los vínculos de Estados Unidos con sus socios estratégicos y sus aliados. Pero eso no quiere decir que el presidente de México esté a la altura. Hemos visto cuáles han sido las maneras de proceder, ahora nada menos en el G20, el discurso que dio para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces el problema es que mi país yo no veo los elementos de claridad suficiente como para echar las campanas al vuelo y decir vamos a poder recuperar una relación como la que solíamos tener, muy institucionalizada, y con altibajos, pero siempre dentro de la diplomacia. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo ahora? Sobre todo porque estamos en un momento que ninguno de nosotros ha mencionado, que ha marcado la historia de la humanidad. Ninguno de nosotros ha hablado de cómo la pandemia ha generado un verdadero parteaguas en la historia, y esto ha tenido un impacto económico que ninguno de nosotros podemos prever cómo va a ser resarcido. Es obvio que en Estados Unidos tienen estrategias muy claras y tienen además los recursos y la capacidad política para articular estrategias que logren revertir lo que está sucediendo en aquel país. Pero la situación de mi país es diametralmente distinta, y creo que también el gobierno de México está mucho más centrado en los problemas internos que son mayúsculos en el país, y ojalá sea un evento que se suceda lo suficientemente rápido. Ahora sí, una visita de Estado de uno u otro presidente, sea en Estados Unidos o a México, junto con sus respectivos gabinetes, para que esta política que ha quedado entrampada en muchas ocasiones en narrativas muy contradictorias pueda de alguna manera volver a reencauzarse por el bien de ambos países. Muy bien. Abelardo, más allá de los discursos que hemos escuchado del presidente mexicano y del presidente electo Biden, ¿tú crees que la situación puede beneficiar con estas primeras líneas que ha marcado Joe Biden, al nombrar a un hispano al frente de migración, al nombrar a una mujer también por primera ocasión al frente de la inteligencia de Estados Unidos? ¿Tú crees que puede ser esto benéfico para Estados Unidos y para México en una relación pura, sobre todo tomando en cuenta ahorita la gran variable, como la mencionaba Silvia, que es el COVID? Dentro de todo este universo, ¿es posible que haya una buena relación? No lo sé, Eduardo. Lo que sí sé es que Estados Unidos va a buscar ajustar su agenda, sus intereses, reorganizar algo con lo que no funcionó muy bien dentro de esta administración Trump, que todavía está en funciones, que son los servicios de inteligencia, reacomodar el papel de las Fuerzas Armadas, reorganizar el Consejo de Seguridad, poder apuntar nuevamente los intereses, darle dirección y sentido a ello. Ese es el camino y esas son las prioridades, y dentro de ello, en sus documentos, los he revisado,
los documentos de propuestas de campaña que se van a convertir en los documentos de gobierno, la gran prioridad número uno que estuvo en la misma campaña tiene que ver justamente con la pandemia. Y si uno revisa todos los documentos subsidiarios, están en cómo restablecer el impacto negativo que ha apuntado la crisis económica, también el cambio climático y una serie de nuevas manifestaciones en función de el regreso al multilateralismo, reimpulsar el liberalismo, y en el corazón de ello, en primer lugar, a mí me parece que está el tema de cómo galvanizar las relaciones democráticas, el cauce republicano constitucional que ha dejado muy dañado Trump para nuevamente reencauzar el Estado, y ahí, desde esa lógica, desde esta nueva redefinición de intereses, yo veo que va a ser muy complicado para la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque va a venir el tema de rendición de cuentas, el tema democrático, energías renovables, el cambio climático, y esto va a estar y está en la Cámara de Representantes, que tiene controlado hasta este momento los demócratas. Entonces, yo ahí identifico el otro tema que me parece que es además vertebral, que es fundamental, que es el de la seguridad nacional y de la defensa en la cooperación México-Estados Unidos, y el tema de la corrupción y de la impunidad aquí, allá. Yo creo que después, particularmente de lo del episodio Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa, se tendrá que revisar hasta qué punto el tema de la guerra contra el narcotráfico es un tema que, lejos de propiciar la cooperación, ha mantenido una dinámica donde en México y en América Latina son los países responsables y culpables, y en Estados Unidos las víctimas. Se tendrá que regresar a esa discusión, a ese debate que habría que mencionar de manera crítica sobre Estados Unidos, incluyendo la administración Obama, la administración Clinton, ha sido insuficiente. El tema del tráfico de armas no lo han tocado realmente, el tema del lavado de dinero no lo han tocado realmente, el tema del dinero ilícito no se ha tocado por ningún gobierno en Estados Unidos y en México, y yo creo que ese es un tema, cierro aquí el comentario, fundamental a abrir, de ver la relación compartida de ida y vuelta, no solamente en una perspectiva bilateral, sino continental y global. Y ahí, por supuesto, Estados Unidos tiene un papel muy, muy importante, y México, obviamente, tiene mucha tela de dónde cortar, que es el tema de la corrupción y la impunidad también aquí. Antes de irnos a un corte, les quiero hacer una pregunta y les pido una respuesta también muy, muy breve, un sí o un no. Empiezo contigo, Eddie. ¿Tú crees que regresa el profesionalismo a Estados Unidos en lugar del amiguismo en el gabinete? Yo creo que Estados Unidos va a vivir en medio. Silvia, ¿regresa el profesionalismo a Estados Unidos en lugar del amiguismo? Claro, y la experiencia probada. Abelardo. Sí, yo creo que se va a imponer una visión de Estado en el proceso de toma de decisiones. Eso no necesariamente significa que a veces sea en favor del interés mexicano, pero ya esa es otra historia. Así es. Una pausa. Regresamos en un momento. Eddie, te pregunto de manera concreta. La economía de Estados Unidos parece ser que ya asumió toda esta turbulencia que se registró a raíz de incertidumbre de que se iba o no, Donald Trump iba a dejar la Casa Blanca o no, iba a aceptar los resultados. ¿Ves posibilidades de que la relación económica con México se vuelva a reactivar? Sobre todo después de las constantes quejas y manifestaciones y cartas incluso que recibió el presidente de Estados Unidos de parte de algunos industriales y empresarios estadounidenses en torno a lo del TEMEC, a las violaciones del TEMEC. Claro que sí, yo te voy a decir por qué. Como lo dijo Silvia y Abelardo, estamos en un mundo muy diferente en el que estábamos hace un año.
Estamos viviendo con el COVID-19. Eso va a causar que muchas compañías salgan de los mercados asiáticos y van a tener que buscar producción en otros lugares. México es un lugar que está al lado de nosotros y es nuestro vecino. Es el mejor lugar para poder traer muchos de estos negocios aquí. Entonces, la relación con Estados Unidos es importantísima para poder seguir adelante y poder impulsar todas estas compañías aquí en Estados Unidos. Abelardo, la situación, están trazadas ya las líneas de este nuevo acuerdo comercial. Está trazado ya una ruta de parte del gobierno mexicano que pues no parece ser que esté contemplando una relación sólida y sobre todo de respeto a lo que me refiero, acuerdos internacionales, relación con industriales. Hemos visto incluso cómo se han cerrado algún tipo de inversiones y cancelado inversiones aquí en México. México va a poder caminar por una ruta pues benéfica para su futuro con Joe Biden. De igual forma, tengo, ahí sí diría yo que tengo mis dudas y mis reservas de que se pueda ajustar hacia una agenda liberal en el que se pueda enfatizar la inversión, la seguridad a la misma, porque la gran narrativa que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador es una crítica sistemática a lo que él define como el neoliberalismo. Y el presidente Biden representa en parte algo de esa época que él ha criticado y puesto sobre la mesa. Él está refiriendo, el presidente, a Andrés Manuel, una agenda más de corte populista, más de corte nacionalista y también sectorial, que identifico con dificultades para poderse adaptar a estos nuevos vientos. Ahora, también identifico que hay un gran pragmatismo por esta administración. Se pensaba que iba a haber una confrontación abierta con el presidente Trump, cosa que no sucedió. Se acomodó a poder leer e identificar las señales que le mandó. Y entonces identifico también que se van a buscar a readecuar a estos tiempos, sobre todo con alguien como Marcelo Ebrard dirigiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y dirigiendo en parte la política exterior. Termino el comentario aquí que algo que a mí me preocupa en este punto desde la perspectiva mexicana es que yo no identifico desde Presidencia de la República un proyecto de política exterior con un rol de México en el mundo, en América del Norte, en América Latina, que pueda integrarse a todas estas cadenas productivas y de valor y en las cuales Estados Unidos es la principal. Esto a mí me preocupa que no veo un plan estratégico por parte de Presidencia de la República de una definición de política exterior que pueda ser audaz y que pueda velar por el interés nacional mexicano. Creo que hay la preocupación, y aquí cierro el comentario, la preocupación es más una continuidad del actual gobierno en los próximos años, más que los resultados efectivos en una relación además tan compleja como con Estados Unidos. Gracias. Silvia, estos primeros movimientos que ha hecho en el tablero político Joe Biden al poner a 4 mujeres ya en su gabinete, empezando desde la vicepresidenta Kamala Harris hasta la mujer de inteligencia, la más joven precisamente que ha ocupado esto, a tener a una mujer tan importante como Janet Yellen ahora en el Departamento del Tesoro de ser aprobada, y esta diversidad al no poner, por ejemplo, a un inmigrante al frente de toda la cuestión migratoria de los Estados Unidos, ¿crees que pueda tener algún beneficio para México? Sobre todo después de que el presidente López Obrador ha hablado
de la equidad de género, ha hablado del respeto a los migrantes, ha hablado del reconocimiento a este tipo de acciones. ¿Cómo lo ves tú, Silvia? Bueno, a mí me gustaría responder en dos momentos diferentes. El presidente electo Joe Biden está empezando a cumplir aquello que prometió a cabalidad, el tema de integrar un gabinete en donde, bueno, el marcador de género está desde un primer momento, y la multiculturalidad por la propia Cámara, el hecho de que empiece por invitar a mujeres a puestos clave como el Departamento del Tesoro que ya mencionaste, etcétera, es cumplir con el electorado de los Estados Unidos en términos de una corresponsabilidad y de la confianza que le merecen al presidente electo, tener un gabinete de diversidad en donde incluso por ahí se menciona que se está evaluando la posibilidad de invitar a algún republicano. Ya lo veremos si esto se cumple o no se cumple. Pero bueno, en el caso de la relación con México, me voy más, estoy totalmente de acuerdo en lo que Abelardo ha señalado. La preocupación de nosotros está básicamente anclada en el caso mexicano. Yo quisiera decir que una de las cuestiones que para mí es absolutamente contingente es qué va a pasar con este gran proyecto que se tuvo de América del Norte como una región que se veía articulada en el conjunto, buscando la prosperidad. Es decir, tendríamos que empezar por apostar que hubiera un gran encuentro trilateral entre Canadá, los Estados Unidos y México para saber precisamente si estamos apuntalando sobre esta base un entorno de confianza y de prosperidad. Me gustaría también ver en dónde quedó aquella iniciativa que fue tan absolutamente promisoria, que se empujó mucho durante la administración Obama y Peña Nieto para incorporar en los temas de la trilateralidad a la educación, sobre todo a la educación superior, como motor precisamente de lo que se quiere hacer a nivel regional. Y obviamente uno de los grandes temas es el tema de las mujeres. Vamos a ver si se recupera el diálogo económico de alto nivel en México, que se ha mencionado en muchas ocasiones, que es importantísimo en este espectro, donde se había apuntalado también a las mujeres empresarias. Entonces, una cosa es la retórica y otra cosa es lo que vemos en los hechos en México. Seguimos con demandas muy sensibles y muy legítimas de parte de las mujeres organizadas que no se están cumpliendo, aunque en la retórica se diga que este es un gobierno que resuelve y que va cumpliendo con todos aquellos datos que la realidad simple y sencillamente no se constatan. El tema de la violencia intrafamiliar, la violencia de género en este país, pues sabemos todos que en medio de esta pandemia ha aumentado. Entonces, no puedo yo decir que sí, porque en Estados Unidos hay determinados líderes al frente de ministerios o de secretarías de Estado importantes, eso va a tener un impacto en México, porque pues aquí la situación es de otro calibre y vamos a ver si, entre otras cosas, el presidente de México respeta los acuerdos que han tenido en relación a distintos inversionistas extranjeros que están ahí prestos a presentar una serie de reclamaciones legítimas por el tema de que simple y sencillamente pues ya los negocios que tenían firmados para llevarse a cabo en este país de un momento a otro pues se han venido para abajo, y que son cosas que obviamente gravitan en la confianza que puede tener el gobierno de Biden en relación con el socio mexicano. Y hablando precisamente de sociedades, Eddie, ¿cómo vislumbras la posible llegada de Janet Yellen, la primera mujer que estuvo al frente de la Fed, de la Reserva Federal, y ahora posible secretaria del Tesoro? ¿Cómo crees que esto qué señales está mandando hacia México esta acción? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, la llegada de Janet Yellen a
posición es impresionante. Esta es una señora que fue asesora de Bill Clinton y George Bush en económica. Luego llegó y fue la primera mujer que fue presidenta de un banco del Fed en San Francisco. Ahora la estamos viendo cómo fue la jefa y la presidenta del Fed ahorita. Ella fue la jefa de Jay Powell, que es el presidente del Fed ahorita, y ahora es la asesora de Tesoro. Esta señora es lo que va en Estados Unidos ahorita para poder navegar todos estos estímulos monetarios. Nosotros pensamos que cuando se eligió a Joe Biden íbamos a tener más dinero que iban a dar el gobierno a la gente de Estados Unidos. La cuestión era cuánto. Sabíamos que si era Donald Trump iba a ser menos. Ahora que nos tocó Joe Biden y ahora que le sumas a Joe Biden Janet Yellen, esta cifra está subiendo cada día más. Esta cifra es importante porque ese es lo que va a cambiar la economía de Estados Unidos. Y podemos estar, los dos, demócratas y republicanos, están de acuerdo que poner mucho de este dinero en infraestructura es la decisión correcta. Vamos a ver cambios en infraestructura en escuelas, vamos a verlos en carreteras, edificios, vamos a verlos en el FBA, CIA. Entonces, todo este tipo de dinero que se va a poner otra vez en infraestructura va a hacer la economía de Estados Unidos a caminar otra vez. Yo creo que esto va a permitir que pueda encontrar caminos para poder entrar a esta economía y beneficiarse de al momento. Precisamente con estos datos que está dando Eddie Abelardo, te preguntaría, la situación migratoria aparentemente está dentro de la columna vertebral de la política que ha anunciado Joe Biden que va a seguir. Dentro de esto, el que haya más empleo, incluso para los inmigrantes, parece ser que esa es la ruta que se va siguiendo. ¿Lo percibes así? Sí, es muy claro. Además, en complemento a lo que ha mencionado Eddie, está muy claro también el programa completo general de favorecer a los sectores más desprotegidos, a los afroamericanos, a los latinos. También hay una cuota importante para los emigrantes, recuperar la clase media estadounidense, atender a la clase marginada, apoyar a las escuelas, apoyar la educación, apoyar la energía limpia, las energías renovables, revitalizar la innovación, la ciencia, la tecnología. Es impresionante lo que se está apuntando en el programa, en el plan de gobierno, ponerlo en el centro para dar respuesta a la pandemia, para generar una certidumbre de los nuevos parámetros del Estado estadounidense, acompañado de sectores expertos en todas las áreas, que una palabra que me gustó mucho, que aparece sistemáticamente en los distintos sectores, es cómo incentivar las cadenas productivas y a su vez generar certidumbre y seguridad para los que están en la primera línea de trabajo, que son los que se la están jugando en todo el campo del sector productivo, y como sabemos son los que más afectados han sido por la pandemia. Hay un programa especial de recuperación a nivel nacional para todos ellos, y por supuesto los migrantes forman parte de esa estrategia. Entonces ya veremos cómo se termina de implementar. Hay proyecciones hacia los próximos 10, 15, 20. Estoy viendo aquí un dato en el caso de energías limpias hasta el 2050. Obviamente que es muy ambicioso, pero por lo menos lo que se apunta es que en la medida que se recupere toda esta visión laboral, estar redefiniendo el empleo estadounidense con un nivel de pluralidad, de diversidad y de integridad que obviamente no existía en la administración que está terminando, y esto va a creo yo, por lo menos por lo que se puede leer en el papel, va a tener un impacto positivo en la economía y por lo tanto en la inmigración, y esto se verá reflejado en las remesas de los migrantes
de Estados Unidos alrededor del mundo, en primer lugar los mexicanos y quizás los centroamericanos. Silvia, hoy leía en el New York Times un artículo donde se mencionaba que estos primeros movimientos que está haciendo Joe Biden pueden llegar a representar una presión para el gobierno mexicano, y vamos a ver, por ejemplo, cómo se van a poder entender, por ejemplo, pues el nuevo secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, con, por ejemplo, Marcelo Ebrard, cómo se va a entender el propio presidente López Obrador con el nuevo presidente Joe Biden. ¿Hay alguna presión? ¿Tú lo sientes así? Mira, yo creo que como en todos estos procesos, pero sobre todo en las circunstancias tan absolutamente contingentes, podríamos decir, e inéditas que tenemos en la actualidad, donde están gravitando muchos temas, ya lo mencioné, el COVID, el tema de una economía devastada en uno y en otro país, aunque los niveles de devastación obviamente son diametralmente distintos. Tiene que haber un proceso de adaptación en donde incluso también, debo admitir, el gobierno mexicano tendrá que asumir posturas mucho más pragmáticas. Esa es mi esperanza, porque simple y sencillamente la relación con Estados Unidos es tan absolutamente relevante, va a tener que seguir funcionando. Una de las cuestiones también que me parece que aunque se mencionó entre líneas, que va a ser de los temas que se tenga que resolver en el corto plazo, es qué va a pasar con todo este tema de que México fungía como tercer país, aunque nunca se firmó eso, pero tenemos en concreto aquí, pues no sé cuántos miles de centroamericanos que se quedaron aquí atrapados. Y a mí me gustaría, no he escuchado nada, no he podido revisar si Joe Biden ha hecho alguna alusión a retomar el plan de desarrollo integral para Centroamérica, el Triángulo del Norte y el sur de México, que como todos ustedes saben era una de las grandes banderas de la administración de AMLO cuando arrancó su presidencia, y que luego por las vicisitudes que todos conocemos simple y sencillamente quedó absolutamente trunco. Entonces creo que este es un punto interesante que puede ser un punto de encuentro precisamente para evitar que estos grupos de estas caravanas continúen buscando llegar de nueva cuenta hacia la frontera de los Estados Unidos. Joe Biden ha hecho declaraciones interesantísimas ayer en relación a que él va a retomar todo el brío que tenía la política de Estados Unidos en torno al refugio, y que obviamente se vino para abajo. Pero lo que sí me queda claro es que Joe Biden va a seguir actuando en términos del tema migratorio, buscando que sea una migración ordenada, regulada, en donde se respeten los derechos humanos de los migrantes. Esto creo que va a ser la ruta. Yo tengo expectativas de que se pueda llegar a una reforma migratoria en los Estados Unidos, porque si no, no entiendo cómo es que, y él lo dijo, que durante sus primeros 100 días mandará la propuesta para la ciudadanización de 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. Ese es un menudo reto que se planteó el presidente electo, y creo que en ese sentido esto sería una interesante medida, sobre todo para los mexicanos que siguen indocumentados en los Estados Unidos, y que son más de 4 millones, casi 5 millones de mexicanos, los cuales no han encontrado solución, salvo el caso de los DACA, que ya sabemos, y que yo siempre dije, los DACAs ya tienen los elementos suficientes para luchar por su causa, porque tienen una enorme solidaridad por parte de muchos grupos de estadounidenses. Pero entonces yo prefiero ser optimista, creo que va a ser un proceso de adaptación, y pues los funcionarios de los Estados Unidos saben de alguna manera cómo actúa la diplomacia. Y para mí también una de las cuestiones interesantes, y ahí dejo mi comentario, es pues no sabemos quién vaya a venir de embajador o embajadora
a México. México ha tenido grandes embajadores estadounidenses, la mayoría de todos ellos han sido grandes amigos de este país y continúan siéndolo, como la propia Roberta Jacobson o el embajador Wayne. Anda un nombre por ahí sonando mucho, el de Bill Richardson, para poder ser embajador de Estados Unidos aquí en México. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eddie, antes de irnos a un corte, quisiera preguntarte, ¿ha sido que el peso se encuentre ahorita por abajo de los 20 en el tipo de cambio peso-dólar, que en México se está cotizando por abajo de 20 pesos por $1? ¿Ha sido un efecto de esta estrategia de Joe Biden que ha empezado a implementar? Mira, voy a regresar a lo que te dije hace rato, un momento, Lalo. Vamos a regresar a tener más estímulo monetario. Y eso va a causar que vamos a tener un cierto nivel de inflación en los siguientes años. Eso es malo para el peso y bueno para el dólar. Yo creo que el peso no va a quedar, que el peso va a subir y va a perder valor contra el dólar. Entonces, pues yo creo que esto es pues una casualidad ahorita del momento, pero no creo que es algo que se va a quedar ahorita. Nosotros estamos viendo proyecciones de intercambio de 25 por 1. Caray, qué noticias, qué noticias. Abelardo, antes de irnos a una pausa, yo te pregunto, así de manera muy sintética y muy apretada la pregunta, y sobre todo la respuesta, también me gustaría que me ayudas con eso. ¿México tiene una buena perspectiva con Joe Biden en general? Yo creo que sí, es, en términos generales, es positivo, sobre todo en una época en la que vimos 4 años de la administración Trump, que amenazó prácticamente todo, el orden liberal, el multilateralismo, la cooperación, etcétera. Y hay una nueva época, hay una nueva oportunidad, hay una nueva manera de aproximarse a los temas. Vendrán muchos sectores que estuvieron trabajando por décadas en ello, que se puede dialogar, que se puede intercambiar, que se puede establecer diferencias, que se pueden generar sinergias. Creo que aquí será estratégico que México redefina esa estrategia para ver en los puntos prioritarios de la agenda los que son vitales para el país, para la conducción, para la relación, para nuestro rol en el mundo. Y aquí creo que hay una ventana de oportunidad. Eso no quiere decir que los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades hayan desaparecido. Esas no han desaparecido para nada, pero creo yo que sí hay una nueva época que se le va a buscar apostar a elementos de los datos duros, a una cierta cordialidad, a el manejo del protocolo, y que esto pueda reencauzar un tema, y aquí ya cierro el comentario, que se veía apocalíptico. Gracias, Abelardo. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento. Señores, México tiene ya a un presidente. Estados Unidos acaba de contratar uno nuevo. De manera muy sintética te pregunto, Silvia, este nuevo presidente que están contratando allá en los Estados Unidos, ¿crees que pueda entablar una buena relación con el presidente mexicano? Yo creo que sí, esto es posible, pero más que nada me gusta pensar que la sociedad de México y los Estados Unidos tienen perfectamente claro que tienen mucho camino que recorrer conjuntamente, que la prosperidad de un país no puede ser sin la prosperidad del otro, y hay una enorme necesidad de que identifiquemos soluciones de ganar entre estos dos países, precisamente para que esta nueva ruta para retomar una prosperidad compartida se haga realidad, con base sobre todo al esfuerzo de los mexicanos y los estadounidenses. Gracias. Abelardo, te pregunto, ¿tú crees en las
que se puede lograr una relación más allá de los hombres que estén hoy de presidentes, puede marchar por buen rumbo. Yo creo que, bueno, eso es lo que esperaríamos definitivamente. Eso es lo que en realidad anhelamos, porque dependen millones de personas de ambos lados de la frontera de la conducción de una relación de presidente a presidente, en tanto que tanto en México como en Estados Unidos tenemos sistemas presidencialistas y que son la cabeza del Estado. Habría que plantear ahí que, bueno, las relaciones están acotadas por esto, pero hay muchos temas que se pueden salir de control, el crimen organizado, el tema de la delincuencia organizada, el tema de la corrupción, el rol de Estados Unidos que tiene alrededor del mundo, que complejizan una agenda bilateral, sus intereses, sus prioridades, y entonces yo creo que más bien está el asunto de cómo redefinir, cómo leer, cómo interpretar hacia los próximos 4 años desde una visión mexicana, desde una visión de Estado, que es por el bien de la mayoría de los 120 millones de habitantes desde aquí, que se requiere poder apuntar a una relación prioritaria y de Estado en favor del interés mexicano en la relación con Estados Unidos. Eddie, ha sido muy optimista de la relación del futuro de los Estados Unidos. Va a mejorar. ¿Tú crees que para México va a ser positivo una buena economía y sólida allá en Estados Unidos? Tenemos 30 segundos antes de irnos. Sí, mira, Lalo, te lo voy a dejar muy corto. Yo creo que Estados Unidos va a regresar a ser un país muy céntrico y yo creo que eso es bueno para la relación con México. Yo creo que requiere para poder llegar a algún acuerdo con México. Necesitamos llegar a un centro. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, señores, con esto concluimos. Queremos dar las gracias a Silvia Núñez García, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Silvia, muchas gracias. Gracias. Abelardo Rodríguez Humano, muchas gracias, de la Universidad Iberoamericana, investigador y profesor de tiempo completo también en la Ibero. Eddie Bill es analista financiero de Stonewater Wealth. Muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos, sobre todo a usted, llegar a su casa con esta información y con este punto de vista de los especialistas. Y como siempre, la mejor decisión es la que usted toma en casa.